Esta es el agua del pozo que yo hice acá. Como ustedes pueden ver, nítida, inolora, no tiene olor, incolora, no tiene color, insípida, no tiene sabor. Sabe un poquito pesada, pero vamos a ver cuando yo le pongo cloro a esta agua, qué reacción toma. Le puse cloro y la voy a poner acá para durante el video ver qué reacción toma ese vasito de agua del pozo que yo hice acá con el cloro. Este video va a una persona que me envió un comentario en uno de los videos de YouTube que si yo podía darle el número de la persona que me hicieron el pozo, y no quiero seguir dándole el número de la persona que me hicieron el pozo sin pasarle la información a ustedes de la experiencia que yo he vivido con el pozo, porque el pozo se me dañó y muchas personas se le ha dañado el pozo y no ha encontrado la manera de cómo resolverlo. Yo pude resolverlo, pero cómo lo hice, cuánto me costó, y necesito pasarle esa información a ustedes para allá, para que no le pase lo que me pasó a mí. Por la razón de que muchas personas hacen los pozos, de repente les pasa lo que me pasó a mí, y muchas personas lo han abandonado, lo catalogan como wow, se me dañó el pozo, buscan personas para darle mantenimiento y esas personas van y dicen lamentablemente se dañó, no hay nada que hacer, pierden el pozo, pierden mucho dinero. Todo ese proceso yo lo hice, investigación con diferentes personas, y el veredicto fue lamentablemente el pozo se te dañó. Pero cómo yo lo resolví, cuánto me costó, esto te va a interesar muchísimo porque en este video analizaremos todo con relación al tema del agua potable en las diferentes partes del mundo, por la razón de que este no es un tema de solamente República Dominicana. Escuchen esto, aquí estaremos analizando por qué el agua de la llave aquí en este país, República Dominicana, llega a veces como amarilla, como sucia, por qué miles de mujeres han contado que cuando llegan a Estados Unidos o a Europa, narran la experiencia de cómo se le va cayendo el cabello, qué es lo que tiene el agua de allá que le tumba el cabello a las mujeres cuando llegan en esos primeros meses, y qué tiene que ver lo que le pasa a las mujeres allá en Estados Unidos y Europa con lo que me pasó aquí a mí, que tiene que ver una cosa con la otra. Aquí estaremos analizando también por qué al agua de río que se ven verde, otro por qué hay agua de río que se ven azul turquesa. Estaremos analizando si el mal olor no existe, por qué entonces hay agua que se ven limpiecita, cristalina, y huelen mal. Si el mal olor no existe, estaremos analizando también por qué si los colores no existen, entonces por qué el tema de que hay agua de río que se ven azules y otras se ven verdes. Esto está demasiado interesante, señores, porque les paso esa historia para allá, para que ustedes no vivan lo que yo viví, que no les pase lo que a mí me pasó con el tema de esto, del agua potable que nosotros utilizamos, no solamente aquí en República Dominicana, sino en las diferentes partes del mundo. Y este tema también usted puede estarlo viviendo en alguna parte del mundo, o quizá te toque vivirlo en lo adelante. Así que te invito a escuchar esta historia, analizar lo que me pasó a mí y así compararlo con lo que te pasó a ti o lo que tú has escuchado que le ha pasado a otra persona. Le puse cloro de este al vasito que tengo ahí para ver durante el video completo qué reacción toma el agua del pozo mío. Escuchen esta historia, señores. Miren, ustedes saben, las personas que me vienen siguiendo desde el principio, que yo les conté la experiencia de cómo me había fajado a hacer el pozo para así apalear la situación de agua que yo tenía aquí en la casa y así ayudar a la comunidad, porque este barrio estaba seco, sin agua. Pues desde ese entonces he venido utilizando el agua del pozo y así ayudando a las personas, regalando agua en el barrio cuando hay personas que la necesitan. Desde ese tiempo que yo hice el pozo, estoy hablando de 3 años atrás, el niño mío no había nacido cuando eso. Y desde ese tiempo he venido utilizando el agua sin ninguna especie de problema. El agua estaba nítida, estamos hablando de 3 años atrás. Hasta estos meses que me dio problema, 3 años sin darme problema. Pero ustedes se acuerdan aquella vez, señores, 3 años atrás, que cuando yo hice el pozo, la primera agua que comencé a sacar, el agua salía azul.
Pero ¿qué tenía el agua que causaba que se viera azul? Si entendemos que los colores no existen, porque los colores son ni más ni menos que un reflejo de la luz cuando dan a los diferentes cuerpos. Y dependiendo de lo que tenga este cuerpo, el reflejo de la luz, pues se convierte o en rojo, o en amarillo, o en azul, y así nacen los colores, un reflejo de la luz al cuerpo. Pero ¿qué tenía el agua del pozo aquella vez que causaba que se viera azul? Porque ya entendimos que los colores no existen. Entonces era un reflejo de la luz que chocaba con el agua y hacía que se viera azul. ¿Qué tenía esta agua? Entonces, señores, yo vengo utilizando el agua sin ninguna especie de problema por la razón de que yo tengo la filosofía natural de saber cuando el agua está sana, está bien para utilizarse. Bajo esta filosofía que yo sé que me la aprendí cuando estaba pequeñito, de chiquito, nosotros venimos creciendo en contacto con la naturaleza y un mundo completo, cuando no había esto de análisis de agua, un mundo completo se produjo, la vida completa se produjo utilizando esta filosofía básica cuando no había estudio de agua. Pero ¿qué filosofía es esta? Sencillo, la filosofía de saber cuándo el agua está buena para usarse. Cuando está incoloro, que no tiene color, inoloro, que no tiene olor, insípida, que no tiene sabor. Bajo esa filosofía entendemos que un agua se puede utilizar. Un mundo completo ha venido creciendo desde la creación de la humanidad bajo esa filosofía. Pero ¿qué ha pasado? Al principio yo ponía del agua del pozo en la cisterna y le ponía de este cloro. Este es un cloro para cisterna y piscina. Pero yo notaba que en lo adelante, como en unas horas más después, cuando yo bajaba a revisar, el agua limpia que yo ponía en la cisterna, de repente estaba sucia, estaba como amarillenta, como llega el agua de la llave, a veces que el agua de la llave llega limpia, pero de repente te llega sucia, como amarillenta. Y yo dije, ¿qué rayo esta vaina ahora, mano? Porque yo la puse limpia y como que ya en par de horas ya está sucia, amarilla. Entonces, al darse ese fenómeno, yo lo que hice con el pozo fue que lo puse directo, porque el agua me estaba saliendo cristalina, tan limpia incluso que se veía azul. Y dije, wow, pero ¿qué está pasando acá? De repente, señores, se pasa el tiempo y yo vengo experimentando y observando el agua. ¿Por qué? Porque me nació un niño y entonces ahora hay peligro. Porque con los niños hay que tener mucho cuidado porque ustedes saben, señores, que los niños son bien delicaditos, traen el cuerpecito sin defensa y ya ustedes saben que hay que tener mucho cuidado. Yo comienzo a utilizar el agua con mucho ojo, poniendo mucha atención con esto del niño. Pues el agua, gracias a Dios, no me tiró ninguna especie de fallo durante todo ese tiempo hasta estos meses. Porque nunca nosotros hemos tenido ninguna especie de reacción en la piel. El niño, vean lo lindo que va, nunca ha tenido ninguna especie de reacción, llámese por el agua o lo que sea. Diana, como es una mujer, las mujeres también son muy delicadas con el agua. Ustedes saben, en las partes íntimas, las mujeres tienen siempre que estar muy cuidadosas con el tema del agua, porque eso es un problema con las mujeres. Ustedes saben, las mujeres que me están viendo, el tema del agua y la parte de ustedes, las partes íntimas. Terrible, señores, el tema del agua, tanto para niños como para mujeres. Entonces hemos venido utilizando esta agua durante todo este tiempo y nunca nos dio ninguna especie de problema. Hasta ahora yo comienzo a sacar agua del pozo y noto que esta agua tiene un mal olor terrible. El agua del pozo, el pozo que yo hice, tiene un mal olor terrible, mano. Un mal olor como a fango, como a huevo podrido. Y yo dije, wow, pero rayo, mano. Y ahora, y esta vaina con el agua. Me puse en alerta roja de una vez. Descontinué el agua de una vez. Desconecté la tubería de la bomba que jala el agua del pozo y la conecté de la cisterna porque yo siempre tengo agua que tomo de cuando el pozo está bueno y lo pongo en la cisterna y esa agua siempre pues la mantengo nítida ahí. Cambié la tubería de una vez. ¿Por qué razón? Porque yo a ciencia cierta sé
que ya viola uno de los 3 principios básicos del agua. El agua no puede tener olor, ni color, ni sabor. El agua tiene que ser incoloro, inoloro, insípida. Automáticamente descontinué el agua, por la razón de que me dio un olor muy fuerte a huevo podrido, a fango. Y dije, pero mano, ¿y ahora? ¿Y esta vuelta con esta agua? Rayazo. Descontinué el pozo por la razón de que yo sé que los malos olores tampoco existen. Así como no existen los colores, tampoco el mal olor no existe. ¿Cómo así? Muchas personas se preguntarán. Así como lo oye, señores. Automáticamente, desde que yo olí el agua, supe automáticamente que el agua contiene algo. Porque el olor, el mal olor, no existe. Y si existe, es porque hay bacteria. Joder, hermano. Bacteria en el agua. Desde que yo olí ese mal olor, joder, yo, como sé los principios básicos del agua, no puede tener olor o tiene bacteria. Joder, se puso grave la situación, mano. Y las bacterias tienden a ser muy peligrosas porque las bacterias están en las diferentes partes. Las bacterias se encuentran en el aire, se encuentran en el agua, se encuentran en la tierra, se encuentran en los alimentos, se encuentran dentro de nosotros, en el intestino, se encuentran en nuestra piel. Las bacterias están en todas partes, señores, y tienden a ser muy peligrosas, aunque hay bacterias que son buenas, pero muchas, miles son malas. Por ejemplo, hay bacterias buenas, por ejemplo, las bacterias que están presentes cuando están haciendo queso o yogur. Hay bacterias por ahí que colaboran en la formación del queso y yogur. Hay bacterias que están dentro de nosotros que son buenas porque ayudan en la digestión del estómago. Hay bacterias buenas, pero las bacterias que causan el mal olor, eso quiere decir que son peligrosas. ¿Por qué? ¿Qué es esto? De que bacteria buena, bacteria mala, todas son iguales. Sí, lo que pasa que las bacterias son organismos vivos que cuando comienzan a devorar algo, entonces eso desprende un mal olor. Lo que hace es que al momento de ir desbaratando eso, liberan un gas que se llama sulfuro de hidrógeno y eso es lo que hiede. O sea, si usted va por alguna parte por ahí y de repente siente un mal olor, pues hay bacterias en la zona devorando cualquier cuerpo, ya sea un animal muerto que está por ahí. Hay bacterias devorando ese animal muerto y lo que usted sintió que te dio en la nariz, ¡tan! Ese golpe de mal olor, ese bajo, como nosotros le llamamos aquí en República Dominicana, fue un gas que todas esas bacterias liberaron en toda esa acción, en todo ese movimiento y ese tú lo recibiste, ese gas tú lo recibiste y eso fue lo que tu cerebro percibió como mal olor, ese movimiento de bacterias. O sea, si ustedes sienten un mal olor en la casa tuya, en cualquier parte, hay bacterias cerca, señores. Lamentablemente es así. Si usted siente un mal olor de repente en su casa, wow, pero ¿qué olor es este? Búsquese por ahí que puede haber un ratoncito muerto, cualquier animalito muerto dentro de tu casa, que la bacteria lo están devorando y liberan un gas que se llama sulfuro de hidrógeno y eso es lo que tú recibes como mal olor. Ponte en alerta de una vez por la razón de que si sientes un mal olor, hay bacteria en la zona sí o sí. Joder. Es una realidad, señores. Pero ¿qué fue lo que pasó con el pozo? No, pues yo tengo el pozo ahí y de repente cuando comienzo a sacarle agua huele así mal, ya yo automáticamente, como le dije, me metí en acción porque sé que le está pasando algo al pozo ahí abajo. Tiene batería. Pero ¿qué causó? Porque el pozo estaba cerrado. ¿Qué causó que cogiera bacterias? Esto es lo interesante, señores. Miren, para entender todo esto, vamos a comprender primero lo que está pasando en Estados Unidos cuando muchas mujeres llegan al principio y reportan que en esos primeros meses comienzan a perder cabello. Y asimismo entenderemos también el tema de los ríos. Allá en muchas partes de Estados Unidos y Europa, las aguas poseen un alto nivel de minerales, como lo que es el caso de calcio, magnesio, especialmente estos dos, en Estados Unidos, un alto nivel de calcio en el agua y un alto nivel de magnesio. Entonces esto es lo que causa que el agua se ponga dura, por eso allá a ese fenómeno le llaman hard water, agua dura. Entonces cuando las mujeres se bañan con esta agua cargada de minerales, las mujeres creen que se le está cayendo el cabello del tronco, pero no es del tronco, es que se le va rompiendo y ellas creen que se le están cayendo, pero es que al agua está tan cargada de minerales, causa que esta agua sea hard, dura, fuerte, seca.
Entonces, esa agua reseca el cabello y lo rompe, lo parte. Entonces, esto es lo que las mujeres experimentan, como que se le está cayendo el cabello. Si tú estás en Estados Unidos, si eres mujer y de repente se te está cayendo el cabello y tú observas que es del tronco, pues es otra cosa y debe de tomar atención, debe de tomar medidas con relación a eso. Porque el agua que las mujeres dicen que le tumba el cabello, no es que se lo tumba, sino que se lo rompe porque lo reseca por estar cargada de minerales. Funciona así. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver lo que pasa allá en Estados Unidos con lo que me pasó aquí a mí? Sencillo, venimos rodando con esa filosofía y caemos a los ríos para ir entendiendo el tema del agua, señores, pasarles para allá esa información para que a ustedes no les pase lo que me pasó aquí a mí. Miren, señores, cuando aquí en República Dominicana vamos a diferentes ríos, observamos que hay ríos que tienen el agua verdecita y otros ríos tienen el agua como azul turquesa. Pero ya entendimos que los colores no existen, que es simplemente un reflejo de la luz cuando choca con cualquier cuerpo y eso causa que nazcan los colores. Dependiendo de lo que tenga ese cuerpo, pues se va a ver o rojo, o verde, o azul, o amarillo, o negro, cualquier cosa que tenga ese cuerpo. Okay, los colores no existen, un reflejo de la luz, ok, pero ¿qué es lo que tienen estos ríos que causa que el agua se vea verdecita y azul turquesa? Es simplemente, señores, la carga de minerales que posee el agua. El agua cuando viene de la lluvia viene casi sin minerales, baja pura el agua, pero cuando se conecta con la tierra, entonces comienzan todos esos minerales a revoltearse y a ligarse con el agua. Entonces, cuando la luz del sol viene y da en un agua que tenga mineral, especialmente el calcio, especialmente el magnesio, especialmente el cobre. Entonces, si el agua tiene uno de estos tres minerales, calcio o magnesio o cobre, entonces cuando la luz da, causa que el agua se vea en esos ríos verdecita o azul turquesa. Muy bien, ok, ya vamos entendiendo algo. ¿Qué fue lo que pasó aquella vez cuando yo hice el pozo? Que comencé a sacar agua y yo entendí en ese tiempo, analizamos, que se veía azul porque el cielo estaba azul y como a través de la luz el cielo se reflejaba en el agua y se veía azul. Pero no, ya entendimos que los colores no existen. Entonces, ¿qué tenía el agua del pozo mío que yo hice acá? Que se viera así azul. Exactamente eso, señores. En ese tiempo, el agua del pozo tenía calcio, en ese tiempo tenía magnesio, en ese tiempo tenía cobre, minerales de la tierra naturales. Entonces, por eso se veía así. Eso es en ese tiempo, señores, porque lamento informarles que todas las aguas tienen minerales. Pero esto no es mala noticia porque hay miles de personas que utilizan el agua natural así, porque es más saludable. ¿Ustedes me entienden? Por eso yo quise criar el niño con el agua natural. Vengo utilizando el pozo 3 años porque yo quiero criar un niño natural que cree un cuerpo como nosotros lo creamos, que es un cuerpo resistente a los diferentes cambios de la naturaleza. Y yo pues no me preocupé por eso porque yo analicé que el agua estaba sin sabor, sin olor, sin color, aunque yo sabía que tenía la carga de minerales normal. Muy bien, yo no, la voy a usar así. Ya sé que está bien para usarse. Y yo quiero que el niño mío coja mucho anticuerpo, que esté fuerte para pelear este mundo de guerra, mano. Así como nosotros nos criamos en toda esa loma, en toda esa montaña para allá. El cuerpo de nosotros puede resistir cualquier cambio climático. Diferente a otra gente que no se han impuesto a esta vida en conexión con la naturaleza, viviendo con lo que es los minerales en sí, pues si ponen un pie en cualquier charquito que está medio sucio por ahí, le da una fiebre y lo tumba de una vez. Entonces en ese tiempo el agua de nosotros tenía estos tres minerales, calcio, magnesio, cobre. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo nunca he querido hacerle análisis de agua? Porque muchas personas me han recomendado, oye, haz el análisis del agua para que tú estés bien, pero no, ¿para qué? Si el agua de repente ahora puede tener magnesio, pero ahorita puede tener azufre, que son diferentes minerales de la tierra, porque ahí abajo esos minerales cambian de repente. Cuando llueve mucho, el agua pues comienza a andar, el acuífero sube y de repente esos minerales ahí abajo andan locos, ya ustedes saben. En un momento puede tener calcio, en otro momento puede tener azufre el agua, en otro momento puede tener cobre, en otro momento puede tener magnesio y así muchísimos minerales. Oye, atención a esto, señores, porque lo que me pasó a mí puede ser que te esté pasando a ti o te haya pasado o te pase
en lo adelante. Atención a este video. Entonces, señores, miren, yo mando a buscar a unos muchachos por allá que hacen limpieza de pozo y todo eso, y lamentablemente me tiraron un veredicto muy malo del pozo. Ellos me dijeron, bueno, mira, lamentablemente al pozo tuyo se le metió una vena mala. Tiene una vena mala que se le entró. Lo destapamos y ellos me dijeron, mira para allá, mira, el agua hasta negra se ve. Yo dije, wow, mano. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y yo, mira, nosotros vinimos a limpiarlo, pero lamentablemente es que va a ser de balde. Si te lo limpiamos, va a ser de balde. Porque entonces va de nuevo a ponerse de como está ahora. Lo que nosotros sugerimos es, este es el pozo, cavarle para abajo alrededor de 4 metros hasta llegar a la vena mala, cavándole alrededor del pozo tubular para abajo hasta llegar a la vena mala acá y poner concreto, echarle concreto a todo eso ahí para que la vena pues no entre al pozo. Wow, mano, eso suena peligroso. ¿Cuánto me cuesta eso? Yo le pregunté, ellos me dijeron, eso te cuesta entre materiales y mano de obra unos 30,000 pesos, fue que me dijeron. Y yo dije, wow, pues, wow, estamos hablando de 500 dólares y pico. Bueno, ahora mismo yo no tengo ese dinero disponible para eso, porque ustedes saben que vienen de sorpresa las cosas, son imprevistos, vienen de sorpresa. Tú estás bien así económicamente ahora y de repente, pasa algo. Los imprevistos de la casa, señores, ustedes saben. Y eso es lo que le da ahí a la gente, mano, que le desestabiliza la economía, la administración financiera personal. Dije, bueno, ahora mismo no tengo ese dinero. Tampoco yo quiero hacer como ese proceso, porque aunque ustedes lo hayan hecho, ellos me dijeron, nosotros hemos hecho eso en otro pozo y lo hemos curado, lo hemos sanado, hemos rescatado pozo nosotros. Diferente a personas que no nos han buscado, ellos me estaban informando, personas que no nos han buscado y han tenido que eliminar pozo y hacer pozo nuevo. Después de haber gastado muchísimo dinero en ese pozo que hicieron anteriormente, ya el agua comenzó a olerle más, comenzó a jederle y se me dañó el pozo. Sin falta de información, pues lo abandonan o lo cierran, lo descontinúan y hacen nuevas inversiones en nuevos pozos. Terrible. Y dije, no, está bien. Cualquier cosa yo lo llamo, muchachones. Yo le dije, déjenme ver qué yo hago. Entonces comencé a utilizar mi experiencia, mi habilidad de investigación, porque cuando a mí me pasa una situación, automáticamente yo me pongo en son de guerra y comienzo a actuar utilizando el arma número 1 que yo tengo, que es la investigación. Eso es lo que yo comienzo a emplear de una vez. Desde que me pasa una situación, comienzo a investigar sobre el tema desde el principio y así actuar y tratar de resolverlo. Así es como yo actúo. Entonces yo comienzo a informarme, a analizar, a estudiar el tema desde el principio, a recordar de cómo fue el proceso del pozo. Vi el propio video mío desde cuando yo hice el pozo aquella vez para así ver cómo fue el proceso de hacer el pozo, dónde estaba el acuífero, la zona freática y así por el estilo. Muy bien, comencé a analizarlo. Entonces, ¿cómo pude resolver todo esto y cuánto me costó? Miren, señores, cuando yo sacaba agua del pozo, analicé y la ponía en la cisterna y de repente regresaba después, en unas horas, y el agua limpia que yo ponía nítida del pozo, automáticamente después se ponía sucia, amarillenta. Yo dije, comencé a analizar, sentarme, a pensar, a meditar. Yo dije, ¿qué rayo es que está pasando aquí? Y analicé que cuando yo ponía el agua del pozo en la cisterna, le ponía cloro. Cloro para cisterna y piscina. Entonces, analicé que lo que me ponía el agua amarilla era el cloro. Yo hice así, aquí hay algo. Porque ya yo comprendí que el agua del pozo se me veía azul porque tenía minerales como el calcio, el magnesio y el cobre. Pero últimamente, en los últimos meses atrás, llovió tanto que parece que alocó los minerales ahí abajo y cambió de minerales. Esta tierra por aquí cambiaron de minerales. Ya no tiene ni calcio, ni magnesio, ni cobre. Entonces yo analicé que el mineral que se pone amarillo, como el agua sucia, cuando toca el cloro, es el hierro. Joder, hermano. Ahora el agua tiene hierro. Ahora hay hierro en toda esta zona por acá. Y ahora con esta vuelta. Entonces, como estaba muy saturada abajo la tierra, con el cambio de minerales, el pozo estaba cerrado. Al no recibir oxígeno, todo eso pues como que va aposándose así, como agua así, estancada.
al cambio de minerales, entonces creó batería de hierro el pozo. Y la batería, cuando atacaban lo que era el hierro, el mineral, el hierro, pues ese gas se le daba al agua y causaba que el agua entonces tuviera ese mal olor a fango, a huevo podrido. Pero yo no me equivoqué porque automáticamente yo supe que era bacteria. Pero ¿qué clase de bacteria? Batería de hierro, señores, tenía el agua. Joder. Ahora sí yo dije, mano, ¿y cómo yo resuelvo esta cosa? Porque cuando yo cojo agua, saco agua del pozo y le pongo cloro, se vuelve amarillita de una vez. Porque lo que pasa aquí es que el agua, al tener hierro, cuando recibe el cloro, el hierro en el agua se oxida y causa este color entonces, el color amarillento. Ok, nada, entonces, bueno, déjame yo entonces utilizar tácticas antiguas, naturales, para yo ver cómo restauro el pozo. Muy bien, lo que yo hice fue, señores, que habilité esta bombita, miren, es una bombita de media, yo la habilité, le hice las conexiones y destapé el pozo. Y comencé a botarle agua, 4 días botándole agua, bótale agua, con el pozo que se le metiera el oxígeno, porque el oxígeno tiene que ver con esto, porque el oxígeno ayuda, porque si huele mal por estancamiento, el oxígeno ayuda a que vaya liberando. Entonces 4 días botándole agua. Y de repente volvía, subía el pozo, cuando le botaba el otro día, olía mal de nuevo. Y bótale agua y entra oxígeno. Ya a los 4 días yo dejé que el agua subiera y le metí un galón de cloro completo, de este para allá. Y el agua se puso amarillita. Lo dejé un día, de un día para el otro. Y cuando yo comienzo a sacar toda esta agua amarillita como sucia, como llega de la llave a veces, ¿por qué yo comencé a sacarle toda esa agua? ¿Y por qué le puse cloro? El tema de sacarle agua era para que se le metiera oxígeno para allá. Y ustedes saben que el agua llega a un nivel dinámico que mientras más agua tú le sacas a un pozo tubular, pues más se recupera. Entonces, pues botándole agua, recuperando agua y entrándosele oxígeno, porque yo tenía el pozo un poco abierto para que se le entrara el oxígeno para allá. Pues esa era la temática, esa era la visión. Sacarle agua, mantener esta agua en movimiento para que se le entre oxígeno. Y le metí un galón de cloro para allá, para matar las bacterias que están ahí abajo, que la causó el hierro. Y ya luego que yo boté toda esa agua oxidada, esa agua amarilla que se oxidó a causa del hierro que tiene el agua y la reacción del cloro, pues se oxidó y estaba así amarillita. Entonces, señores, cuando yo le saco toda esa agua, el agua comienza entonces ya al otro día a subir limpiecita, nítida, señores. Perfecta el agua. Sin olor, sin color, sin sabor, inoloro, incoloro, insípida. Restaurar el pozo me costó lo que cuesta armar la bombita y un galón de cloro. Como con 300 pesos yo lo rescaté el pozo. A diferencia de lo que me estaban cobrando, unos 30,000 y pico de pesos, como con unos 300 pesos, como con $5 por ahí. Lo que me costó el galón de cloro y armar la bomba. La bomba yo la tenía. Pero ¿cómo está ahora el agua? Porque yo le eché cloro a un vasito que lo tengo ahí. Vamos a ver si el agua está bien, si tiene hierro o no. Muy bien. Como ustedes pueden ver por acá, el agua está, véanla ahí, cristalina, vean. Véanla ahí. Cristalina. O sea, que no tiene hierro ya, porque le puse cloro. Al ponerle cloro, pues ya no toma ese color amarillo por oxidación. Como ustedes pueden ver, el agua está nítida, con un olorcito a cloro. Pero, ¿qué es lo que yo busco con esto? Responderle a mucha gente que siempre me dijeron, oye, hazle el análisis al pozo para ver si esa agua está buena. Pero, ¿para qué, señores? Si ustedes de repente le hacen el análisis a un agua y de repente te tiran el veredicto, el agua está buena, y tú vives una vida pensando que el agua está buena, y miren esa experiencia que me pasó, el agua puede cambiarte en cualquier momento, dependiendo de la cantidad de minerales que se muevan
ahí abajo. ¿Entendieron, señores? Porque en un análisis de agua, el agua puede salirte ahora perfecta, nítida, pero de repente cambia la cosa y ahorita puede el agua presentarte, pues, o azufre, que el agua tiene azufre, o de repente hierro, o de repente magnesio, o de repente cobre, o calcio, lo que sea. Estos minerales no son malos, estos minerales son buenos, pero en alta cantidad hacen daño en la piel, dan comezón en la piel, en alta cantidad. En baja cantidad, pues son normal. Por eso es que en Estados Unidos hace daño, le tumba el pelo, le rompe el pelo a las mujeres, porque el alto nivel de calcio y el alto nivel de magnesio causa pues que el agua se ponga dura y así pues le reseque el cabello a las mujeres y se lo tumba. Pero eso es alto nivel. Si el nivel está normal, pues no hace daño, porque incluso los minerales pues son favorables para nosotros, los seres humanos. Nuestro cuerpo necesita minerales. Y esos minerales, calcio, magnesio, cobre, hierro, azufre, son buenos. Incluso ustedes saben, señores, que hay personas que se bañan en aguas termales, agua volcánica, que son calientitas para salud de la piel. Eso es muy famoso, las aguas calientes termales en zonas volcánicas, cargadas de azufre. Ya ustedes saben todas esas cosas, señores. Así pude resolver el pozo, señores. Todo está perfecto con el agua de nuevo acá. Solamente crucé por acá, señores, a compartirles esa experiencia. El número de las personas que me hicieron el pozo, yo se lo voy a dejar en el primer comentario fijado y en la descripción de este video para las personas que estaban preguntando. Pues crucé por acá, señores, para saludarles, al mismo tiempo pasarles esa experiencia mía para allá, para que a ustedes no les pase lo que me pasó a mí. O si te toca vivir eso en lo adelante, pues que ustedes sepan qué hacer. O si ustedes tienen cualquier amigo, vecino, familiar que esté pasando por este proceso, pues compártanle este video, envíenselo. Coméntenme ahí en los comentarios si ustedes han tenido cualquier experiencia con relación a el tema del agua, si lo tuviste en el pasado, si lo está teniendo ahora en el presente, qué experiencia has tenido tú con el agua. Ve a la llave de tu casa, huele el agua y coméntame a qué huele el agua, porque si tiene un olorcito metálico sin echarle cloro, puede ser que tenga hierro. Si sabe fuerte el agua, lógicamente sabe fuerte, pesada el agua, porque tiene minerales. Incluso en Estados Unidos hay compañías que toman el agua natural de los ríos, que bajan de la montaña y venden esta agua en botella, porque muchas personas prefieren tomar esa agua así, con todos los minerales, porque ellos consideran que esa agua es más sana. Incluso cuando yo estaba en Alemania, estaba en una casa donde había un bosque atrás, y de ese bosque desde arriba bajaba un río y muchas personas de la ciudad abajo llevaban galones, yo lo veía con mis propios ojos, a llenar esos galones para ellos consumir esa agua natural con todos sus minerales. O sea que los minerales en realidad no son malos, pero en alto nivel hay que tenerle cuidado porque tiran reacción. Puede ser que te dé comezón en la piel, te rompa el cabello por la resequedad, le reseque la piel a la persona. Hay que tener cuidado cuando se eleva el nivel de minerales en el agua, pero no es que sea malo, sino que hay que tenerle cuidado y actuar y no desesperarse, porque el agua de repente ahora, como ustedes escucharon lo que me pasó, que anteriormente tenía pues magnesio, calcio, y esto causaba que se viera azul con el reflejo de la luz, pero de repente me cambió los minerales y ya de calcio, magnesio y cobre que tenía el agua, pues ahora en estos meses atrás pues tenía hierro, y esto causaba que el agua al recibir el cloro pues se viera amarilla. Le cruzo toda esa experiencia para allá, señores, para que ustedes no vivan lo que yo viví, no les pase lo que me pasó, y si les pasa, saber qué hacer en ese momento. Ya tengo ya como de costumbre cruzar los fines de semana a saludarles a todos ustedes, y le envío a todos un saludo desde acá, desde este país, República Dominicana, a todas esas personas que nos siguen tanto de este país, así como las personas que nos siguen del extranjero.